Vamos a tomar contacto de inmediato. Le agradecemos la amabilidad al doctor Martín Belaúnde Moreira. En su momento ha sido embajador de Perú en Argentina y además es analista en temas de política internacional. Y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Que un saludo al doctor Martín Belaúnde. Buen día, muy amable como siempre. Muchas gracias por entrevistarme. Muy buenos días. Y ayer tuvimos la noticia de la ruptura de relaciones con México. No es una buena noticia, pero quizás sea un inevitable desenlace. Y lo diré por qué. Las relaciones entre el Perú y México han venido deteriorándose considerablemente, al extremo que la teníamos a partir del golpe fallido del señor Pedro Castillo Terrones, lo teníamos a nivel de encargado de negocios. El gobierno mexicano, primero con Andrés Manuel López Obrador y luego con su sucesora, la señora Claudia Sheinbaum, ha practicado una política intervencionista y injerencista en el Perú, indiscutiblemente, y también en muchos otros países de América. Por ejemplo, Bolivia, para citar un caso cercano a nosotros. Entonces, había ya una mala relación. Esta relación, digamos, se ha quebrado, esperemos que no definitivamente, porque este gobierno es un gobierno de transición para uno que sea electo en los comicios, en las elecciones generales de abril y de junio del año 2026, y que esta situación pueda restaurarse, pueda mejorarse en la medida que el gobierno mexicano, a cargo de la señora Claudia Sheinbaum, cambie de actitud. Porque ha habido, sinceramente, indiscutiblemente, objetivamente, una actitud hostil de México hacia el Perú. Ahora bien, la señora Betsy Chávez estaba procesada por su intervención en el fallido golpe de Estado del señor Pedro González Terrones, pero fue liberada por una orden del Tribunal Constitucional. Pasó a una suerte de clandestinidad. Su abogado, no recuerdo exactamente el nombre de su El abogado, señor muy Noblecía. conocido, el señor Noblecilla, decía que no conocía su paradero. Bueno, el abogado defiende al cliente y una forma de defender al cliente es proteger su escondite. El hecho es que desde su escondite saltó a la Embajada de México aquí en la avenida Jorge Basadre, donde funciona también el consulado, y el gobierno mexicano le ha otorgado asilo diplomático. El Perú, como todos sabemos, es parte de la Convención de Caracas y de parte de todas las convenciones del asilo diplomático, que es esencialmente una institución internacional diplomática latinoamericana. El Perú es parte, de manera que no lo va a desconocer. Es parte de la Convención de Caracas, el, pero hay un malestar, ha habido un malestar por esta situación de abierta injerencia, de calificación al anterior gobierno vacado de la señora Dina Boluarte, que de alguna forma se extiende al actual gobierno que proviene de, a su vez, de otra vacancia, pero que le guste o no al gobierno mexicano, es el gobierno constitucional peruano hasta el término de su mandato, el 28 de julio del año 2026. Entonces, se da asilo a la señora Betsy Chávez, que estaba implicada en ese intento fallido de golpe de Estado. No es un acto amistoso hacia el Perú, pero el Perú reconoce el asilo diplomático y está inserto y está reconocido expresamente y mencionado en el artículo 36 de nuestra Constitución, que lo tengo a la mano y que no está de más recordar, sin perjuicio, sin perjuicio, sin perjuicio
de que el Perú sea parte de todas las convenciones que he mencionado, en particular de la Convención de Caracas del año 1954. El Estado, en el artículo 36 dice, el Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asiliado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue. Entonces, quien ha hecho la calificación es una forma desagradable para el gobierno peruano, pero la ha hecho conforme a la Convención de Caracas y la ha hecho conforme a este artículo 36 de la Constitución, es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no simpatiza con el gobierno peruano. El gobierno mexicano ha asilado a la familia, a la esposa y a los hijos menores de edad del señor Pedro González Terrones. Entonces, Castillo. hay una situación, evidentemente una situación de tensión. La ruptura de relaciones, al margen de su acierto o desacierto, es una decisión política del gobierno peruano. Pero esa decisión política del gobierno peruano no lo exime de cumplir sus obligaciones internacionales, tal como están señaladas en el artículo, la Convención de Caracas que le he indicado, y también en el artículo 36 de la Ahora, Constitución. doctor Martín Belaúnde. Esa es la realidad monda y lironda que debemos reconocer. Ahora, doctor, hace unos momentos, en una entrevista de Radio Programa del Perú, el canciller Hugo de Sela ha dicho que respecto al tema si se va a otorgar o no el salvoconducto a Bexy Chávez, él ha dicho que es un tema que recién está empezando a analizar, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno debe proceder con otorgarle el salvoconducto? Bueno, el gobierno, yo pienso que sí, pero no lo tiene por qué hacer ipso facto. ¿Ya? Puede analizar todas las circunstancias, puede tomarse un tiempo, puede reflexionar, pero es indiscutible que tiene que respetar la inviolabilidad diplomática de la embajada mexicana. La tiene que respetar conforme a la Convención de Caracas, y no solo la Convención de Caracas, sino a la Convención de La Habana y otras convenciones que las han precedido y del que el Perú es parte. Y el Perú tuvo un caso famoso de asilo de la Torre del año 50, que al final terminó solucionándose de mutuo acuerdo entre el Perú y Colombia. Entonces, el Perú puede tomarse el tiempo prudente que considere necesario para otorgar el asilo, darle el salvoconducto a la señora Betsy Chávez. No tiene por qué ser ipso facto, puede hacerlo en un tiempo prudencial. Lo que no puede hacer es realizar lo que hizo el gobierno ecuatoriano Noboa de asaltar a la Embajada de México. México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta actual, se ha caracterizado por una actitud, digamos, de intervención en América Latina. O sea, parece que México quisiera de alguna forma imitar a los Estados Unidos en un papel de gran hermano. México es un país hermano del Perú, hermano de todos los países latinoamericanos. Fue sede del Imperio Azteca y de grandes culturas precolombinas, como también lo ha sido el Perú, como también lo ha sido Guatemala y algunos otros países andinos en menor medida, pero lo han sido. Bolivia, por ejemplo. Entonces, México no le puede dar órdenes al Perú. El gobierno mexicano no puede ordenar al gobierno peruano. El gobierno mexicano puede exigir diplomáticamente que se respete las sedes de su embajada y de su consulado. Ahora, debemos tener en cuenta, y esto lo ha enfatizado el señor Hugo de Sela, el canciller actual del Perú, de que se han roto las relaciones diplomáticas, pero continúan las relaciones consulares. Debemos tomar en cuenta que México, Perú, Colombia y Chile, no sé si algún otro país,
forman parte de la Alianza para el Pacífico, de la Alianza del Pacífico. No tengo en estos momentos en la cabeza cuál es el volumen comercial del Perú, pero sí podemos intuir fácilmente, y yo lo veo porque la embajada mexicana está a relativa poca distancia de mi casa. Veo la cantidad de gente que va a hacer todo tipo de trámites, me imagino que de visa a México. Entonces, hay también una relación importante que conservar, que es de mutua conveniencia para ambos estados, para ambos países, y que se traduce en un respeto a los derechos de los ciudadanos mexicanos en el Perú, que no deben ser en ninguna forma molestados por esta medida política de romper relaciones con México, e igualmente, en la misma medida, los ciudadanos peruanos en México. Entonces, tiene que haber un respeto recíproco a los nacionales de ambos estados. Ahora, Eso es algo fundamental que se debe tener en cuenta. doctor, finalmente, usted señalaba hace unos instantes que México en los dos últimos periodos gubernamentales, del de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la señora Sheinbaum, tiene una posición hostil contra el Perú. Pero México, usted es analista en política internacional, siempre se ha caracterizado por tener una diplomacia que siempre ha resaltado. Lo mismo que Itamaraty, lo mismo que Santiago, lo mismo que Torre Tagle, ¿no? Pero ahora parece que estamos saltando la valla, ¿no? Le estamos dando un principio más político a la diplomacia que actuar precisamente en los cánones que establece la diplomacia. ¿Cómo mira usted este accionar de México? Bueno, México, desgraciadamente, ha abandonado en la práctica la llamada doctrina Estrada de un canciller mexicano de los años 20 y 30, en la que simplemente no es que reconocía o no reconocía a los gobiernos, sino que mantenía o no mantenía relaciones diplomáticas, con lo cual se abstenía de calificar la naturaleza política del gobierno con el cual mantenía relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas es algo que trasciende al gobierno que temporalmente rige un país y que es una materia de Estado. Perú y México son estados que tienen pues una muy antigua cultura, que fueron antiguos reinatos bajo el Imperio Español, y que luego han sido repúblicas desde su independencia. El nombre oficial de México, dicho sea de paso, es Estados Unidos Mexicanos, pero nadie lo conoce así. La República del Perú y México, los Estados Unidos mexicanos, han mantenido casi siempre relaciones cordiales. Y cuando México se fue invadido por fuerzas francesas con objeto de instaurar ahí un absurdo imperio bajo Maximiliano y Carlota, en fin, todo eso forma parte de la leyenda y de la historia mexicana. El gobierno peruano de aquel entonces apoyó definitivamente al gobierno de Juárez y a los gobiernos de México que se opusieron a esa intromisión foránea. Entonces, ha habido una actitud histórica del gobierno peruano de apoyo a a la soberanía digamos, y a la integridad territorial de México, tal como quedó después de la desafortunada guerra con los Estados Unidos. Pero eso es un asunto histórico que no Claro. viene al caso en estos momentos. Entonces, hay una, son países hermanos, son países que tienen culturas ancestrales anteriores al descubrimiento de América y anteriores a la conducta hispánica. Han sido de España, han sido virreinatos, son países independientes que pueden tener en determinados momentos intereses divergentes, como pueden tener intereses comunes. Ahora, Hay el tema del narcotráfico. Y el tema del narcotráfico es algo que concierne tanto a México como al Perú. Ese narcotráfico que en buena medida está dirigido hacia los Estados Unidos y que el presidente Trump lo combate
mediante el hundimiento de un número muy grande de embarcaciones, más de 10, en donde han resultado 62 muertos, en una actitud que podría ser cuestionable, que es cuestionada y que no se condice con el derecho internacional, porque el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump en este segundo mandato, con todo respeto hacia ese gran país y con todo respeto hacia el mandatario norteamericano, no es el dueño ni el señor del mundo, ni el dueño y el señor de la vida y la muerte de los países, de los habitantes de los más países. Entonces, ahí hay un tema que es incómodo, desagradable, pero que debemos tener en cuenta. El Perú, lógicamente, tiene relaciones con México, perdón, con Estados Unidos muy importantes comercialmente, aunque en estos momentos nuestro primer socio comercial es China, pero también tiene relaciones políticas, diplomáticas, políticas financieras con Estados Unidos. Ha cortado sus relaciones con México. Esperemos que esa situación pueda corregirse el próximo año con el gobierno peruano que emerja de las elecciones de abril, Claro. junio del próximo año y que México cambie de actitud. Muy bien, doctor Martín Belaúnde. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. Yo le agradezco a usted la entrevista, estimado José.